Vamos a la palabra del Señor, amén. Busque el Evangelio de Juan. Ya les digo. Capítulo 1. Solamente estoy diciendo que busque el capítulo, no que lo lea. Dígale acá está al lado, no haga más de lo que le mandan a hacer. Dígale. ¿Cuál era el secreto de David? Que el Señor le decía una cosa y David hacía más. Hay veces por hacer de más, la embarramos. Entonces yo dije, vamos a buscar ¿qué? El capítulo 1. Dije que lo comenzaran a leer. No, ¿cierto? Bueno, perfecto. Bueno, capítulo 1. ¿Qué título hay allí, Luzmila? Ah, siempre la corcho porque... ¿Por qué qué? Porque, espera, corro un poquito más esto. ¿Qué título tiene Luz Marina? ¿Tampoco? El verbo hecho carne. Amén, gloria a Dios. ¿El verbo qué? Hecho carne, amén. Entonces, ¿qué otro título hay allí? ¿Qué dice? ¿La palabra de qué? La palabra luz y vida. Bueno, aquí dice, el verbo se hizo carne. Bueno, dice la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1 dice. Vamos a orar primero. Póngase un momentico de pie, hermano. Un momentico de pie, vamos a orar. Dice, acerca de que el verbo se hizo carne. Vamos a orar. Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia, alegres y contentos en esta noche, Señor. Queremos nosotros, Señor, pedirte perdón por cualquier pecado cometido, Señor, por cualquier error en nuestro carácter, por cualquier utilización errónea de nuestros sentidos, Señor. Queremos pedirte perdón en esta hora y pedirte, Señor precioso, Jesucristo de gloria, que con tu sangre bendita nos limpie de todo pecado y toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, y ponemos bajo el control del Espíritu Santo toda la obra de la enseñanza, Señor. Atamos todo error y confusión y lo echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermano, vamos a leer. Dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios, ¿con D mayúscula o minúscula? Mayúscula. Ese es uno de los errores, esa es una de las cosas que le cambiaron la iglesia. Hay una versión que se llama la iglesia del nuevo mundo, la traducción del nuevo mundo, que es la versión de los testigos de Jehová. A esa versión le cambiaron este pedazo y le colocaron, y el verbo era Dios con D minúscula, o sea, una cosa aterradora, porque la palabra de Dios dice que los dioses con D minúscula hacen referencia a los hombres, que somos un reflejo de Dios. ¿Sí? Eso lo dice. No te dije que lo dejaras ahí, pero bueno. Eso es un error que le pusieron a esa Biblia. ¿Sí? Aquí, extraído del lenguaje original, estamos hablando de Dios con D mayúscula, o sea, el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. ¿Ven? Dice, y el verbo era Dios. Primero dice, y el verbo era con Dios,
¿A qué Dios está refiriendo ahí? El verbo era con Dios. ¿Qué Dios es ese? Yo lo expliqué el domingo. Y cuando hablábamos acerca del ángel de Dios. Pero ese Dios, ¿quién es? No, volvieron a equivocarse. ¿Cómo así que el ángel de Jesús? Cuando hablamos del ángel de Dios, cuando hablamos de ese Dios, o sea, el Dios de ese ángel, ¿quién es? No, el Padre. Pero ¿cómo se les olvida lo que hablamos el domingo? ¿Y el ángel de Dios quién es? Correcto, el Verbo, el Hijo. Entonces aquí dice, y el Verbo era con Dios. O sea, ¿ese Dios quién era? El Padre. ¿O quién es? El Padre. Y el Verbo era Dios. O sea, ¿que quién es el Verbo? Jesús. El Hijo, correcto. Él era en el principio con Dios. Ahora se tiene que acordarse que él no se llamaba Jesús, sino el Verbo, o el Yo Soy, o el ángel de Dios. ¿Cuándo se comienza a llamar Jesús? Cuando le ponen ese nombre. Cuando ya nace. Antes no. Antes no. Ahora preguntamos. ¿El verbo es eterno? Sí. Pero Jesús aparece cuando nace en la tierra. Y María y José le ponen Jesús. O Yeshua. O Yahshua. ¿Qué significa qué? No. Salvación. O el Salvador. O el Cristo. Amén. Bueno, dice, Él era en el principio con Dios, o sea, el Verbo. Hablando del Verbo con Dios, el Padre. Recuerden que el apóstol Pablo siempre hacía referencia acerca del Padre como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es el Dios de Jesús? Su Padre. Amén. Él es el Dios del Hijo y el Dios del Espíritu Santo. Es la autoridad máxima. ¿Amén o no? Por eso el apóstol Pablo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, está muy claro que Dios no es una sola persona, sino varias. Ya lo del Espíritu Santo y lo del Hijo viene a ser ya confirmado y completamente revelado en el Nuevo Testamento. Amén. Dice acá, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por quién? Por medio de Él. Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Por medio de Él. O sea, se utilizó de Él. ¿Amén o no? Amén. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Amén. Paremos ahí. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del Verbo, de la palabra. Entonces, ya lo hemos explicado, pero voy a volver a refrigerar ese conocimiento. Entonces está el Padre. ¿Sí? ¿Dónde está el Verbo? ¿En qué parte? Al lado izquierdo. No, al lado izquierdo, dígalo. Ya ni siquiera a la diestra, sino a la izquierda. Si veo que por no venir los domingos, hermano. Miren. En estos momentos, ¿dónde está el Verbo? A la derecha. A la derecha del Padre. Pero cuando todo fue creado, ¿dónde estaba? Dentro. Adentro. Es que el pastor es el que contesta todo cuando no debería contestar él, sino ustedes. Entonces, ¿dónde estaba el Verbo? Adentro. La próxima cantaleta que le vaya a echar Luz Marina a Del Bernis, ¿dónde está metida? Esperemos que no haya ninguna otra. Están dentro de uno. Claro, ¿dónde están? Dentro de uno. Esperemos que las palabras de aquí hasta cuando Dios se los lleve o la muerte los separe, sean palabras de bendición, que eso es lo que uno siempre espera de todos. Entonces,
La siguiente palabra que le va a decir Luz Marina a Ubelvis, ¿dónde está metida? En su corazón. Amén. Ahí está. Es como una gran biblioteca, ¿entiende? Ahí está. Entonces, cuando fue creado todo, estaba el Padre, que es el Dios del Verbo, el Dios de Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Y el Verbo dónde estaba? Adentro del Padre. Cuando comenzó a crear todas las cosas, ¿cómo creó el Padre las cosas? ¿Por medio de qué? La palabra. Entonces la palabra salía. Hágase el sistema solar. ¿Y qué apareció? El sistema solar. Con el sello de la creación de Dios. Amén. Perfecto. ¿O no le parece perfecto? Eso tan hermoso que Dios creó. ¿La tierra no le parece perfecta? Hermoso es todo, ¿me entiende? Todo Dios lo creó perfecto, como Él. Entonces, la palabra salió. Ahora, una de las cosas que hizo Dios fue hacer que ese verbo adquiriera forma. ¿Sí me entiende? Entonces, imagínense que el Padre sacó un cincel espiritual. ¿Sabe qué es un cincel? Con el que tallan la roca. Ahora, vuelvo y repito lo de esas grandes obras del mármol. Se fueron hechas con cincel. Y qué obras tan tremendas que hicieron estos renacentistas y los de la antigua Grecia. Las estatuas espectaculares. Ahora, Dios coge un cincel y coge el verbo y lo talla y le da forma de hijo. ¿Me entiende? ¿Sí lo está entendiendo o no? Es como si Ludmila tuviera un pedazo de mármol en su patio y dice un día, voy a darle forma a esto, y le da la forma de algo que a ella le guste, un ser viviente, ¿sí? Y lo vuelve hermoso. Eso fue lo que el Padre hizo con el verbo. Lo talló. Sí, le dio personalidad a sus palabras. O sea, Correcto. como Él tiene ese poder, cogió sus palabras que están dentro de Él y les dio una personalidad. Y a eso le llamó el Hijo. El hijo. El verbo pasó a tener la forma de un hijo. Que como buen hijo, yo supongo que el hijo se parece al papá. Perfecto. Yo creo que un día cuando veamos al Padre diremos, oye, pero lo teníamos de frente. Amén, el que me ve a mí. Ve al Padre, o sea, como cuando de mí decían, para saber cómo es el papá de Mauricio, pues hay que ver a Mauricio. Es verdad, yo me parezco a mi papá, lo que pasa es que yo me quedé con la entradita, el papá no. ¿Sí me entiende? Hay que ver al hijo. Nosotros estamos tratando a veces de quemarnos la mente tratando de imaginarnos al Padre. Ahora, para poder conocer al Padre o tratar de dilucidar la imagen que Él tiene, pues conozcamos al Hijo. El problema es que no conocemos al Hijo. Pero cuando lo conocemos, cuando lo vemos, cuando el Señor Jesús nos da ese privilegio, entonces entendemos lo que Él dice y decimos, oye, así debe ser el Padre. Lo que pasa es que es mucho más grande, un ser mucho más, como lo decíamos el domingo, o sea, es lo más grande que hay a nivel espiritual. La autoridad máxima, es el gigante de gigantes, ¿me entiendes? Entonces, él le da una forma como de hijo y lo hace parecido a él. El hijo toma la forma y unido con el Espíritu de Dios comienzan a crear todo. Entonces crean al hombre y a que no saben qué, pues lo crean parecido al hijo. La imagen y semejanza. Y al Padre y al Espíritu. Y al Espíritu también, porque el Espíritu también tiene forma. Claro, parecido a nosotros. Como toda persona, tiene forma, tiene cara, tiene rostro, tiene cuerpo, el Espíritu de Dios. Y hacen al hombre con las características de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al versículo 14. Perdón. Versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan.
Él vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. O sea, era un profeta que anunciaba la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, díganle que está al lado, creen, les dio el derecho, en otra versión dirá la potestad, son sinónimos, les dio el derecho de ser hechos, ¿cómo? Hijos de Dios. Qué maravilla. Amén. O les dio el derecho de poder llegar a ser hijos de Dios. Amén. Ahora, aquí hay varias palabras importantes. Primero, recibir. Segundo, creer. Tercero, derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, nosotros no somos hijos de Dios por haber salido del vientre de nuestras mamás. Nosotros somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, que tiene que ver con o sea, si hay un preámbulo para que Dios decida eso, recibirlo, creer y llegar a ser hijo de Dios. Todo proceso, ¿amén? Y el verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? ¿Cómo así? Uno. O sea, él es la primicia de los hijos de Dios. Amén. Es la primicia. Él es el hermano mayor. Antes de que naciera yo, mi papá tenía un unigénito. ¿Que quién era? Mi hermano Pacho. Era el único hijo de él. El único hijo porque era el único que conservaba. En el caso de Dios, Jesús era el único hijo porque era el único que se parecía al Padre. Ahora, lo que viene a hacer el Señor Jesús es levantar de en medio de todas las naciones hijos para su Padre. Denle un aplauso al Señor. Lleno de gracia y de verdad. ¿Amén? ¿Lleno de qué? De gracia. O sea, ¿cuál es el resultado de llegar a ser hijo de Dios? Es llenarnos de gracia y de verdad. Entonces paremos ahí en la palabra verdad. Porque lo contrario de la verdad, ¿qué es, señor David? La mentira. O sea que el que miente es hijo de Dios. Es hijo del padre de la mentira. Si es hijo del mentiroso, ciérrame por favor el baño. Los que dicen mentiras, ¿de quién son hijos? Del diablo, que es el papá, el profesional. Es el padre de la mentira. O sea que la mentira se la inventó él. Sí, y de hecho detrás de cada mentira está él. Claro que sí. Él es el engaño. La naturaleza misma del engaño es el diablo. Entonces, un hijo de Dios está lleno de gracia. O sea, la gracia es como una resplandecencia que hay en la persona. Algo que destella, si tiene que ver con la luz. Pero la luz es lo impregnado que alguien está de Dios. La gracia es el registro de Dios en alguien. ¿Amén o no? De gracia y de verdad. Porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿La qué? La verdad. O sea que algo que tiene que desaparecer en un hijo de Dios es la mentira. ¿Y por qué todavía veces mentiras, hermanos? ¿Y dónde está
No, aquí esperando el bus. Y está allá en las maquinitas. ¿Ya hizo la tarea? Sí, señora. Y no ha ni cogido el cuaderno. El problema del mentiroso y el hijo del gran mentiroso es que dice las mentiras con completa facilidad. ¿Sí? Se vuelve profesional de la mentira. ¿Ah? Y por tanto no tiene nada de gracia. Entonces cuando el Padre ve a su Hijo, Jesús dice: he aquí mi Hijo amado, en quien encuentro complacencia. Entonces uno se acuerda de esos programas de televisión donde llega el papá y no quiere llegar a la casa. Sale del trabajo cansado, un día terrible ha tenido, y de solamente pensar en la casa, decide irse por ahí a dar una vuelta porque no quiere llegar. Porque tiene una cotorra de esposa y porque tiene un grupo de hijos que no tienen nada de gracia. No lo deleitan, no le producen nada. Qué terrible es que un papá le coja fastidio a un hijo. Oh, ha perdido 5 años. No me hace caso en nada. Es un perezoso, es un holgazán, es un mentiroso, es un flojo. No tiene ningún talento. No sabe hacer nada. ¿Se está entendiendo? ¿Usted cree que eso es bueno? Pero si el hijo despierta gracia en el papá, ¿qué va a querer hacer el papá? Llegar a su casa, verse con su hijo. Ahora, claro, en medio de todo el entendimiento del amor, le dicen a uno: es que el papá ama a su hijo como es. ¿Seguro? Le tiene misericordia y compasión. Es diferente. Sí. Cuando el hijo pródigo dijo: papá, me voy a volver un degenerado, el papá le dijo: bueno, mijito, pero aquí no. ¿No fue así? No lo dice específicamente, pero cuando el papá le da su herencia, ahora, yo creo que el hijo ya lo sabía. Igual es que en la casa del padre no había cómo pervertir. Correcto, entonces el hijo, sabiendo cómo es su papá, dice: bueno, papá, deme la herencia porque me tengo que ir a degenerarme en otro lado. ¿Me está comprendiendo? Y allá se hizo sus fechorías y todo su cuento, y se lo gastó en prostitutas, y se lo gastó con sus amigotes, y se quedó sin nada y terminó comiendo juntamente con los marranos. Cuando el hijo vuelve a su casa dígale que está al lado, arrepentido, dígale. Porque hay algunos hijos que llegan: Kioto, es que cucho, ¿me va a dar de comer o qué? Aquí está, uy, no, qué dolor eso, man. Qué tristeza eso. ¿Cuántos hijos bandidos llegan a la casa de la mamá? Se perdió un año completo en medio de por allá del degenero, llega allá: todo es que cucha, me va a dar un plato de sopa a su hijo querido, imagínense. Claro, la cucha saca el plato de sopa y... No, pero sin sopa, solo el plato por la cabeza. Sí, o sea, ¿sí me entiende? ¿Deja de ser pródigo ese hijo? No. Pero si llega arrepentido, dice: mamá, a partir de hoy voy a dedicar toda mi vida para honrarla a usted. Voy a ponerme a estudiar. Entonces se matricula, porque el arrepentimiento no es de palabra, ¿no? Se matricula para terminar el colegio, porque se quedó en primero bachillerato, imagínense. Entonces a validar, a trabajar, a poner para la casa, a no volver a ser un borracho, a no volver a ser un drogadicto, a por favor no volver a la cárcel. Se gradúa de bachillerato, trabaja, honra a su mamá, le levanta su casita, la bendice el resto de su vida. ¿Es un hijo arrepentido? Claro. ¿Y vuelve a hallar gracia delante de los ojos del papá? Claro que sí. Ahora, ¿el papá por qué mató todo esto? No solamente fue porque el hijo volvió, sino porque ya sabía que venía arrepentido. ¿Usted cree que si llega
Entonces, ¿qué cucho? Matarme ahí un becerro. No, lárguese de acá, usted no tiene nada que hacer acá. Pero como ya papá sabía que venía arrepentido, entonces la gracia que había perdido empezó a recuperarse. Y empezó otra vez el deleite en el corazón del papá. Mire, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Yo en este tiempo estoy tratando de devolverle toda la honra que yo le quité a mi papá. Amén. Porque le quité harta honra. Ahora, al ver mi papá lo que yo hago, he recuperado mucha de esa honra y de esa gracia que yo había perdido. Yo les digo una cosa, restituir no es algo de la noche a la mañana. Restituir lo que usted despilfarró delante de la cara de Dios no es de un día, no es de un mes. Por eso la palabra dice que el Señor recompensará a los perseverantes, a los que sean capaces de reivindicarse con Dios hasta el último día de su vida. Es lo que la gente no ha entendido y tiene un entendimiento equivocado de la gracia, como si la gracia fuera una cirugía plástica que me transforma de la noche a la mañana y ya, y listo, no tengo que hacer nada más. Las mujeres que se practican la cirugía plástica ahora están en problemas, porque a los cirujanos se les olvidó decirles, es que se nos olvidó decirles que las prótesis duran 10 años. Tienen que sacárselas y ponerse otras. ¿Cómo le parece? Cuando las mujeres hace 20 años que comenzó ese boom de la cirugía, después de que vino toda esa cultura del narcotráfico y te quedó toda esa plata por ahí regada para que las mujeres ahora, desde esa época hace 20 años, no les advirtieron a las mujeres que comenzaron a hacer eso, que tenían que volver a pasar en el futuro por el quirófano. Ahora imagínense, mujeres que han muerto porque se les estallan las prótesis dentro del cuerpo. Con Dios, eso no es una cirugía plástica, hermano. La unción del Espíritu Santo es la que va haciendo una transformación desde aquí hacia afuera. Sí, así es, amén. Porque llegan a iglesias, ¿con qué pantalón, no? Hija del diablo. El infierno se abre delante de tus pies. A ponerse pantalón y a dejarse crecer el cabello, ¿cómo le parece? Y las disfrazan. Y las disfrazan y dentro del corazón no hay ningún cambio, que es donde tiene que pasar. Entonces aquí está hablando de 3 cosas, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuál es? ¿Qué era lo que estábamos hablando? Recibir, creer y tener potestad de ser hijos de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué será recibir? Cuando va el pastor Mauricio a la casa suya, ¿usted cómo lo recibe? No ha habido una sola vez que usted diga, llegó el pastor Mauricio, tocó orar. Eso mismo toca orar aquí media hora y pues 1 o 2 horas de palabra. ¿Le ha dado jartera alguna vez que yo llegue a su casa? Dígame la verdad. ¿Una vez? Yo creo que son varias. Tranquilo, mi hermano, yo no me voy a poner bravo con usted, eso es normal. Es normal que pase, no es normal que siga pasando. ¿Me entiende? Digo porque a mí me pasó, llega el sábado y toca ir donde otra vez. Claro, porque el hombre pecador no quiere las cosas de Dios. Y la carne no quiere lo de Dios. ¿Cuándo va a querer la carne lo de Dios? Nunca. Pero yo sabía que esa carne tenía que ser machacada. Tocaba darle martillo, látigo y cruz a la carne, ¿me entiende? Y eso es a través de qué? La palabra, la oración, la adoración, la presencia de Dios, ¿amén? Por eso hay que venir martes también, Bernis, que hay que darle machaque a esa carne. Porque ese cuentico de que somos solo mujeres, imagínense. Entonces les salió cabello largo, y a mí también, y aquí andamos el pastor Antonio y yo en falda. Porque somos solo mujeres en el culto, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece, ah? No. Que habían dicho, perdón,
Y el martes eran para Para las intercesoras, sí. Sí, lo hacía es verdad. Pero lo dijo usted. Sí, es cierto. Ah, bueno, entonces la culpa, Claro, la la, situación. la culpa es del pastor Antonio. Pero entonces le digo desde ahora, hermano Belvis, aquí Que los es pelos largos. más que bienvenido usted el martes a que venga a darle machaque a esa carne. Necesitamos esos guerreros del Amén. Amén. Y por ejemplo a la gente del domingo hay que decirle que venga temprano. Para que llega a la 1 a las 11:30, ¿ya para qué? Imagínese eso. ¿Qué tal uno hacer una cirugía de corazón abierto en 1 hora? Sí, porque hay partido de la selección colombiana. No se puede, hermano. El paciente se va a morir. Le va a quedar una tijera dentro del corazón, imagínese. Y no, doctor, es que cuando siento que me palpita el corazón me da como un chuzoncito. Ay, eso fue que las tijeras que se pegaron adentro, imagínese eso. Ha pasado, ¿no? Bueno, no es cirugía de corazón, pero si la persona comienza una infección, le quedó una gasa, o le quedó un bisturí, imagínese eso. O le quedaron unas tijeras quirúrgicas. ¿Quién va a querer donde a que un médico de eso le haga una cirugía? ¿Cómo le parece? Entonces, recibir al Señor como debe ser. Sobre todo con obediencia. Porque qué tal todos cariñosos nosotros, pero desde el corazón diciendo, ay, ¿qué hace Jesús acá? Mire, una vez llegó el profeta Elías a la casa de la viuda de Sarepta. ¿La estaba pasando mal la viuda, sí o no? Sí, la estaba pasando mal. Había un hambre que llevaba, una sequía y un hambre que llevaba 3 años y medio en tierras de Israel, y por todo el sector. La viuda tenía un hijo. Cuando llega el profeta, ¿de qué manera llegó? Pidiendo permiso y favor. No. Le dijo, hágame de comer, mujer. Hágame de comer. Y ella le dijo, pero profeta, tengo un puchito de harina, un puchito de aceite. Lo que tengo pensado es amasar eso, esa tortica, comérmela con mi hijo y esperar para morirme, porque ya es lo último que me queda. O sea, de ahí para allá, inanición pura, hambre pura. Entonces le dice, no. Prepáreme primero a mí y yo le aseguro a usted que Dios le va a proveer. Imagínense en ese momento, esa mujer tiene que recurrir a la fe. ¿Sí o no? Ella comienza, ¿cuántas ganas tenía de prepararle la torta al profeta? Ninguna. No solamente psicológicamente, sus fuerzas están agotadas. ¿No le ha pasado que a veces está tan débil que le da pereza hasta hacerse un huevo frito? Hay veces que uno está así. No quiere uno ni pararse de la cama. Ahora, ¿cómo entra el Señor Jesucristo a la casa de uno? Primero dice la palabra que Él suele tocar la puerta. ¿Él podría entrar rompiendo la puerta? Sí, podría. ¿Podría o no? Sí. Sí puede. ¿Pero lo hace? No. 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 Él dice que está a la puerta. Sí, a la orden. ¿Cómo le va? Soy Jesús de Nazaret. Ah, Jesús de Nazaret. Deje de tomar el pelo, hombre. Es que quiero venir a habitar a su casa. Así es el Señor. ¿Y usted qué hace? Pasar saliva, mano, primero. Amén, dice. Pero tiene que recordar que viene aquí a su casa y a limpiarla y a poner su orden. Ahora, eso en términos espirituales, pero ejemplos de cómo el Señor lo hacía. Entonces, por ejemplo, en el caso de María y Marta, Él llegaba y decía, Marta, cocedme un cabrito. ¿Sí? Sí, dice mi Marina que sí, que Él hacía eso. ¿Qué hacía el Señor cuando llegaba a casa de Marta y María? ¿Llegaba a qué? A hablar
cosas del reino. Ahora, lo hacía con más familiaridad, ¿no? Porque era la casa de sus amigos. Entonces se sentaba y comenzaba a disertar. ¿Y qué esperaba el Señor Jesús que hiciera Marta y María? Que escuchen, dígale que a este lado escuche. Entonces, recibir al Señor es escuchar. Escuchar. ¿A qué papá le gusta que cuando comienza a hablarle a su familia, el hijo o la hija o la esposa comiencen, pero es que, que a veces le pasa, por ejemplo, aquí a las doctoras? ¿Y por qué no te pusiste las gafas, por ejemplo? Lo que pasa es que había eclipse de luna. Que en nuestro tiempo se conoce como andarse justificando. ¿Sí me comprende? ¿Qué pasó con María? El Señor empezó a hablar y María, como una niña chiquita, comenzó a ¿qué? A escuchar. Con actitud, no solamente de escuchar, sino de agrado. ¿A qué me refiero con esto? La palabra de Dios dice que la fe es por el oír. Pero yo le quiero decir algo. Ese oír no es cualquier oír. Es un oír con agrado, con hambre. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿quién es la justicia? ¿Quién es la justicia? Cristo. O sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Verbo. O sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿usted cómo le gustan las comidas? Cuando le sirven a usted una comida, ¿le gusta ver 3 frijoles en el plato? Y una lechuga, un pedazo de lechuga. ¿Y qué más le gusta? ¿A quién le gusta aquí en los buffets? Un buffet es cuando hay mucha comida en una mesa y usted puede servirse cuantas veces quiera. Cuando nosotros nos casamos, nosotros teníamos un plan todo incluido. Y uno podía, si le cabía, todas las veces que quisiera irse a servir. Y había de todo, uno veía mariscos, carnes. Recuerdo que en el desayuno había huevos con jamón, huevos pericos, huevos solos, huevos con pollo y champiñón. Entonces yo, como estaba en mi luna de miel, yo decía, deme de los 4. ¿Seguro, Señor? Claro que sí. Entonces, en un plato lleno de huevo, en otro plato lleno de fruta. Y tenía yo el derecho a comérmelo. ¿Amén o no? Ahora, dice la palabra que el verbo es el pan de vida. Entonces, en cuanto al pan de vida, lo que Dios quiere de usted es que usted quiera la mesa llena, para que coma todo lo que quiera. Usted sabe que esa es la condición de caminar con Jesús. Jesús le va a decir, ¿quiere caminar conmigo? Tiene que dejar que yo le hable. Usted escuche y escuche con agrado. Amén. Eso es recibir al Señor. Entonces dice que los hijos de Dios, los que quieren ser hijos de Dios, deben recibir al Señor con esa cláusula, con esa condición. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere eso. Porque es que la palabra de Dios es confrontante. ¿Amén o no? En medio de todas esas disertaciones y enseñanzas, cuando Cristo habló de prosperidad y que vas a tener carruajes de oro y vas a tener tierras y fincas y poder
Antes, por el contrario, ¿quién sí hablaba de esas cosas? El diablo. Yo te tengo poder. Yo te doy tierras, dominio de gobierno, dinero. ¿No ofrece eso el diablo? No, el Señor hablaba acerca de Él mismo, de su palabra, de la obediencia, de agradar al Padre, de salvación, de arrepentimiento. Antes, por el contrario, le decía al que tenía mucho, délo todo. ¿Amén o no? Venda todo, délo. Y en las parábolas también lo decía. El que sabe que hay un terreno donde hay un tesoro escondido, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra el terreno. Ahora, obviamente, lo que Dios quiere de nosotros es nuestra vida y nuestro corazón, no nuestro dinero. Uno no compra salvación con plata. Uno alcanza salvación con rendición del corazón, con corazones quebrantados y humillados, con vidas entregadas a Él. Así se alcanza la salvación. Esa es una auténtica fe, ese es el auténtico creer. Entonces yo, como recibo al Señor, con el ánimo de escucharlo, de oírlo, y con hambre de lo que Él tiene que decirle a uno. Esa es la forma de recibirlo, amén. Entonces, sigue diciendo, a los que creen en su nombre. ¿A los que qué? Primero a los que lo reciben. Segundo, a los que creen en Él. Entonces quiero que miremos, sin apartarse de ese capítulo, quiero que miremos el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, ¿lo tenemos? Dice, ¿qué título hay? La fe. Entonces dice, versículo 1 dice, en esa versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan. Paremos ahí. Entonces, en la primera versión dice la certeza. ¿Qué es certeza? Seguridad, ¿cierto? Algo que es concreto, que no tiene margen de error. Eso es certeza. Como es certeza de que acá hay una mesa. Ahora, la certeza de la gente de fe, Dios la asocia a la constancia. Usted le decía a su mamá anoche, lo que yo conozco del Señor es lo que me ha mantenido firme. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que hace que haya certeza en nosotros? La constancia de que tenemos primero un Dios verdadero y poderoso y de que nosotros hemos perseverado en nuestra fe y amor por Él. Por eso es lo importante de la perseverancia. El cristianismo sin perseverancia no es nada. ¿Amén o no? Constancia en todas las cosas. Constancia en la oración, constancia en la adoración, constancia en la palabra, constancia en anhelar el Espíritu, constancia en congregarse, constancia en la obediencia, constancia en el no pecar. Ahí hay certeza. Entonces, pues la fe, la constancia, dice acá, de las cosas que se esperan. En el otro dice la certeza de lo que se espera. O sea, la certeza, la constancia. O sea, la constancia de lo que se espera.
La palabra de Dios dice en palabras del apóstol Pablo, cuídense de la gente de doble ánimo. Porque la gente de doble ánimo es un día sí, un día no. Y eso no es fe y eso no es constancia. Y ahí puede uno meter la química. Los vectores. Un vector es constante, línea recta. Un vector no puede tener una variante ni una curva. La constancia y la certeza de la fe es una línea recta. Una línea recta para arriba, ¿no? Porque si usted después de años de venir acá todavía ni cree, entonces ¿qué está haciendo? Venir a la iglesia, ¿para qué? La constancia de lo que se espera. Entonces hemos hablado de qué es lo que esperamos. La salvación. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la salvación, David? ¿Pero de qué? Salvarse del infierno. Y bueno, ¿y cómo es el infierno? Mire, uno puede decir que horrible, pero imaginárselo está complicado. No se puede. ¿No se puede? Es un lugar fuera de la imaginación humana. Aquí no existe un lugar tan horrible. Alguna vez Dios me mostró un pedazo del infierno y me hizo sentir lo que se siente allá. Es un espanto que ningún trastorno de pánico puede compararse. Es como un trastorno de pánico elevado a la millonésima potencia. Y permanente. No. Ya solo, ¿a quién alguien ha sufrido de eso? ¿De trastorno de pánico? Yo sí. ¿Y es horrible, sí o no? Es una cosa espantosa. Por ahí el pájaro canta y no le da miedo. Ahora le beso a la millonésima potencia. Eso es lo que se siente en el infierno. Y a eso súmele que hay demonios que torturan las almas. Todos los días, a toda hora. Y fuego que quema. O sea, brasas que tocan las almas, las queman. Escuche esto, y ese es el preámbulo de lo peor. Del lago de fuego. Porque la gente que va al infierno ahora va a una cárcel, esperando el día en que sean resucitados para ser enviados al lago de fuego y azufre. O sea que lo que le va a pasar al que se va a condenar es que va a ser metido en un lago de lava y va a sentir lo que un cuerpo siente en la lava. ¿Cómo le parece? Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Y a eso súmele el terror, el dolor de la lava que lo quema y el terror elevado a la millonésima potencia. Por siempre, por siempre, por siempre. ¿No le da como sustico a usted? ¿O eso qué? Por eso, es que, mire, si cada persona en este mundo recibiera la revelación del infierno que fuera por 5 segundos, hermanos, serían los cristianos más consagrados de este mundo. Seguro, seguro. No le ganaría a todos los pastores. Aquí estaría la gente tirada de rodillas llorando, suplicando que no me deje perder. No el cielo, el infierno. O sea, 5 segundos de probadita, yo le aseguro. Hay un libro que se llama No. La revelación divina del infierno y la autora, la que escribe, ella dice, si no es por amor a Dios, váyase al cielo así sea por miedo al infierno. Sí, porque la otra vez un muchacho me preguntó que si eso era válido, que lo bonito era ir al cielo por amor al Señor. Yo le dije, uy hermano, si usted supiera lo que es ese lugar, yo le aseguro que usted le diga a Dios algo, lo que sea, con tal de no ir allá. ¿No? Ahora, y entrevistan a la gente en la calle y dice, es que el infierno es acá, hombre, por Dios, qué cosa tan... Eso es ser uno muy soquete, perdóneme la palabra, eso es ser uno muy tabarrón. Eso es ser uno muy tabarrón. O sea, muy obtuso, muy... No sé, una persona que no piensa bien. No piensa bien. ¿Sí me entienden?
¿Y usted qué piensa, mijita? ¿Sí existirá el infierno, sí o no? ¿Y no le aterroriza pensar que de pronto se puede ir para allá? ¿No? Porque la persona no tiene la fe que se necesita para entender, para dirigir todo hacia Dios, hacia su rescatador. Porque Él es como ese anclaje, como si apareciera un anclaje que me sacara de esa expectativa de muerte, y es Cristo. Claro, ya después uno conoce al Señor y Él está. Y lo conoce a Él como ese misericordioso, amoroso, poderoso, Ya me uno- sana, me provee, me ama. Y me enamoro de Él, me enamoro de mi Salvador. Ya uno se quiere ir al cielo no por miedo al infierno, sino porque uno ya no quiere soltar a Cristo. ¿Verdad? Pero les digo una cosa, el infierno es real. No, Es en serio. Ah, no. Es en serio. Y usted tiene que entender que allá se va el que no recibe a Jesús, el que no cree en Él. El que no, exacto, y creer es perseverar. Todos los días la fe tiene que ser activada sin perseverar. Entonces, lo que se espera que es la salvación, en figura y persona de Cristo. O sea, cuando Él venga, se consuma la salvación. Si tenemos el Espíritu Santo, estamos rebosantes de Él. Cuando Cristo venga, nosotros diremos, ah, por fin. Ay, las lágrimas que uno derramará será de gozo. Porque será alcanzada la salvación. Los que tenían solamente la lámpara encendida tendrán que pasar los tiempos de ira muriendo por causa de la fe. Pero por lo menos esa gente, así sea decapitada, se va para el cielo. Pero los que ni siquiera llegaron a ser esposa de Jesús o novia de Jesús, ¿qué expectativa tienen? El impío, ¿qué expectativa tiene, hermano? Pero es que era un budista buena gente, no importa. No recibió a Cristo, no le creyó. ¿Sí? Ay, pero es que el hombre era una divina persona. Él amaba a mamita María. Era un confucionista de un gran corazón. Era un filántropo, un ateo filántropo, nada se va, lo que le espera es que el pie de Dios le caiga y lo destripe. Eso es lo que la gente solamente puede esperar. Nosotros tenemos que seguir al Señor, tenemos que recibirlo en nuestra vida, al verbo, a la palabra, al pan de vida. Y hacer que Él dentro de nosotros, este es un pan que si yo lo como, comienza a regenerarse por dentro. Contrario a la levadura pudre lo que toca. La levadura da gastritis y otras cosas. Pero en cambio el pan de vida me da vida, me regenera. La levadura de los fariseos que traía, muerte. Gente que en vez de acercar a Israel a Dios, lo alejaba cada vez más. Gente que estaba podrida en su corazón, que era podrido. Por eso él decía, guárdense de la levadura de los fariseos. Porque pudre, porque daña. La religión daña. El culto a los hombres daña. El yugo de hombres daña. Yo la verdad nunca pude con eso. A uno trataban de agarrarlo. Y es que venga. Y uno, como Neo en Matrix, nada, nadie lo puede agarrar a uno. Pero llegaba a Cristo y le tiraba uno al anzuelo y uno caía ahí redondito. A mí nunca mi pastor me tiró un yugo de hombres. Nunca. Y eso es lo que yo he hecho. Yo nunca porque hay pastores que se apropian de las iglesias. Y se apropian de las ovejas y las esclavizan y las someten y las subyugan. Cuando miran, tiene todo un imperio alrededor del pastor, de gente que está por ahí sirviendo, dando su dinero, dando todo su vigor, y están perdidos. Y el pastor también. ¿Cuántos pastores perdidos, hermano?
Pululan los pastores perdidos. Y si está perdido el pastor, ¿qué le puede esperar a la congregación, hermano? Ahora, recordemos que todo fue hecho por la palabra de vida. Eso es lo que tiene que abundar en nuestra congregación, en nuestra propia vida. El poder de la palabra de Dios, y de su nombre, y de su espíritu. Es lo que tiene que abundar. Dígale que está dado no más muerte. Y usted dirá, ¿y en dónde está la muerte? La muerte está en la rebelión, en la desobediencia, en la maledicencia. Nunca usted va a escuchar que yo le diga a uno de mis hijos, es que ese tonto, o es que ese bobo, o es que ese infeliz. Nunca. Siempre bendiciéndolos. Mi niño lindo, te bendigo, te amo. Siempre. Y así tiene que ser su vida. Pero es que me saca caras verdes, no importa, bendiga. A veces sacan caras verdes. Yo sé que a los Miles le han sacado unas cuantas caras verdes. Ignoradas, dice. Pero los Miles lo que tiene que hacer es bendecir a David. Y Belvis tiene que bendecir a su esposa, y su esposa bendecir a Belvis y bendecir a sus hijas, a pesar de que a veces yo creo que parte de esas canas me las han sacado las hijas a Belvis. ¿Sí o no? Y a ustedes hay que bendecir. Y a la mamá, que hay que hacer, honrarla, obedecerle. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo? Hay que obedecer y hay que bendecir, amén. Y tener en nosotros la presencia del Verbo y la presencia del Espíritu, amén, permanentemente. Es ahí donde somos luz. Entonces dice acá, la constancia de lo que se espera, o la certeza de lo que se espera, que quién es Cristo y todo lo que Él trae. Dice, y la comprobación de los hechos que no se ven, o la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? Lo que es espiritual y la naturaleza de Dios. Nuestra condición humana nos pone un limitante y por eso tenemos que recurrir a la fe, y la fe nos va a llevar a comprobar las cosas de Dios, a verlo a Él, a ver el mundo espiritual. ¿Amén o no? Amén. Como un día se le presentó Él a Pablo. Saulo de Tarso creía que servía a Dios con excelencia y perseguía a los cristianos, ¿cierto? Y los atrapaba. Él decía, Dios debe estar contento conmigo. Es que yo soy un judío tremendo, muy tremendo. Y en esas labores de persecución a este grupo de bandidos, a esta secta peligrosa, blasfema, caminando hacia Damasco, ¿quién se le apareció? Se le apareció Cristo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así? ¿Cómo así que te persigo? Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué estaba pasando ahí? Cristo se le estaba revelando. Aquí está hablando de la comprobación de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos que ir dirigidos, o sea, nuestra fe nos tiene que dirigir a la comprobación de lo que no vemos. Pero todo parte desde el no ver, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Entonces, ¿cuál es el proceso? Yo primero no veo y creo para después ver. Correcto, mal enfocada.
le faltaba revelación, le faltaba entendimiento de lo que tanto leía, porque la gente, estos líderes judíos, estudiaban la palabra de Dios, pero no la entendían mal. Pero viene la revelación y Dios se le manifiesta. Entonces usted no ve, cree, y después aparece la comprobación de lo que usted no vio. Pero hay gente que está esperando primero ver. Hasta no ver, no creo. Como Tomás. Pero Dios fue tan lindo que le dijo, bueno, el Señor no quiere creer. Se cree que está viendo visiones y que está siendo un poquito esquizofrénico. Venga, tóqueme. Mira, toca. Los otros estaban derretidos porque habían visto al maestro. Pero Tomás dijo, mentirosos. Se enloquecieron. Sus emociones los trastornaron. Débiles. Y voltea y ve al Señor allí. Con todo y eso, el Señor dijo, este me está viendo y aún no cree. Bueno, entonces venga, tóquenme, para que entiendan que soy yo. Entonces hay gente que el Señor hace milagros, hace sanidades, hace liberaciones, la palabra lo toca, la palabra lo libera, las cadenas se rompen y todavía dicen, sí será verdad, imagínense. Miren esas dudas. Si será por Cristo, imagínense. El Señor que dice, hombre de poca fe o de nada de fe. Cobardes e incrédulos, dice el Señor. Entonces los hechos de fe son comprobados. ¿Con qué? Con el poder de Dios. ¿Qué horas son? La fe es comprobada con el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, el reino de los cielos no consiste en palabras. Cuando dice esto el apóstol, está hablando de no son palabras, no son palabras sueltas, no es charlatanería, no es un simple discurso, es poder. Y el pastor Antonio lo decía, antes de que ustedes llegaran. Lo chévere de que el evangelismo se ha llevado a que la persona vaya a la iglesia. Porque el lugar de congregación tiene un poder especial. En el altar de Dios hay un poder especial. Si la presencia de Dios está en ese lugar, entonces la persona va a ser mucho más eficazmente tocada. ¿Sí? Y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Soy un pecador. O Dios hace un milagro poderoso. Y la persona queda atrapada por el poder de Dios. O sea, ahí se comprueba. Los hechos de Dios son comprobados. Y eso es lo que tenemos nosotros, que no tiene ninguna otra corriente espiritual ni religiosa. El poder. Los prodigios y señales y sanidades dentro del catolicismo son rarísimos. Tan raros son que por ahí al que de pronto hace años lo identificaron de pronto haciendo una sanidad, lo vuelven santo. Porque una de las cosas, uno de los requisitos para beatificar a alguien es que haya testimonios de que esa persona hizo un milagro o una sanidad. O sea, algo tan raro que de pronto el que lo hizo, dicen los jerarcas católicos, ese tiene que ser beatificado. Ahora imagínense tomar un hombre, por ejemplo, por ejemplo, no sé, como Gigi Ávila. Cuántas liberaciones, cuántas sanidades, cuántas milagros en manos, en boca de ese hombre de Dios. Miles. Por cantidades descomunales. Es ahí donde radica el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios. O sea, eso es normal entre nosotros.
ustedes han recibido, todos ustedes han recibido algo de Dios en esta casa. Restauración, sanidad, liberación, nuevo nacimiento, milagros financieros, prodigios de Dios. Ese es el poder que no tiene ningún otro. En el mundo musulmán no hay ni medio milagro. El mundo musulmán son millones, cientos de millones de personas que no tienen el más mínimo poder. El único poder que logran desarrollar es la yihad islámica, poder humano, a través de la ira del hombre, a través de la violencia. Pero espiritual no hay ninguno. Y en el budismo tampoco hay. Pura filosofía, pura sabiduría espiritual, a lo único que enfoca a la persona es a alcanzar el tal nirvana. Es un estado de excelencia, de la iluminación. Nada, basura. Y el hinduismo, una religión politeísta, y la iglesia católica romana, y la iglesia ortodoxa de Rusia y de Grecia. No hay nada allí, hermano. Pero nosotros tenemos el poder que tiene Cristo, hermano. Y ese es el respaldo de nuestra fe. Amén. Y por eso esperamos. Y por eso perseveramos. Y por eso estamos convencidos, hermano. Nos reunimos aquí convencidos de eso. Y tiene que mañana volverse a levantar usted y estar convencido de eso. Y buscar al Señor. Y buscar su unción. Y compartir esto con otras personas. Y traer gente a la iglesia para que sea tocada por Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y continuamos dentro de 8 días. Amén, hermano. Antes de orar, les quiero decir algo. Tengan mucho cuidado. Guárdense de la corriente del mundo en estos días. Yo les recomendaría que se guarden en sus casas. Toda propuesta de novena, de comida, de repartida de regalos, de festín, rechácela. Es una recomendación. De veras si lo hacen. Yo por lo pronto, y además que el domingo, ese día va a ser como cualquier otro domingo. Ya el 31 haremos un culto especial de despedida del año. Y acción de gracias, claro. Y vamos a hacer cena acá. Y de pronto lo que podemos hacer es, si nos podemos reunir todos para almorzar después del culto, maravilloso, y ya. ¿Entienden? Pero el 24, nada. Yo no voy a hacer aquí nada. Y ni siquiera voy a hablar de la Navidad. Voy a decir al Espíritu Santo que Él me dé lo que tengo que hablar. Amén. Pongámoslo de pie. Poderoso y bendito, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor. Estamos contentos, Dios, por tu palabra. Por el privilegio de poderte adorar, Señor. De poderte adorar con entendimiento, Señor, sabiendo quién eres tú, sabiendo que tú eres el Verbo que tomó la forma de un hijo y que se hizo carne y que murió en la cruz y resucitaste, Señor, y estás a la diestra del Padre y nos has dado el Espíritu Santo en tu nombre, Señor, para que un día, Señor, seamos transformados a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Rey. Señor, y queremos que esta palabra nos ha tocado y nos ha limpiado, Señor. Yo te pido que esta palabra rompa cadenas, Señor. Quite yugos. Haga caer vendas, Señor. Y renueve todo nuestro entendimiento y fortalezca todo nuestro conocimiento, Señor. Que traiga libertad. Y que esa palabra, Señor, se grabe en nuestros corazones y que de manera poderosa rinda un fruto al 100 por 1, Señor. Al 100 por 1. En una fe
constante, Señor. Y tener el privilegio también de que con tu poder todos esos hechos, todas esas palabras sean verificadas, Señor. Y que se comprueben las cosas que no vemos, Señor. Y que se cumplan todos los designios que tú has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes, que abundes en medio de nuestras vidas. Y pedimos que seamos nosotros unos redomas rebosantes de tu presencia y de tu unción, Señor. Que no nos sorprenda la llegada de nuestro Redentor y que estemos preparados, ataviados, perfumados y listos. En el nombre de Jesús. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad en esta hora. ¿Me prestas el cepillo? Señor, ¿Quién? oramos como ¿Me lo hizo prestas Abel, el que tú nos cepillo? bendigas, ¿Quién? que ensanche nuestro Para verlo. territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañes. En el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar, llenos de tu presencia, con nuestro corazón quebrantado, humillado y ejercitándonos, Señor, en la mansedumbre y la humildad. Y queriendo siempre que abunde tu gracia, Señor maravilloso, y tu vida en nosotros, Señor, y tu favor. En el nombre de Jesús. Que seamos luz para el mundo, luz para las tinieblas y sal para el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que las multipliques amplia. Qué risa, ¿no? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí está el alfolí, que Dios lo bendiga y le multiplique poderosamente. Amén.